cantemos aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, cantemos aleluya, 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 el Señor resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Este domingo es el Domingo de Pascua. Es la fiesta en la iglesia más importante del año. Y es diferente que antes porque no tenemos la gente como antes. Pero también es una celebración para entender que Jesús resucitó. Y tenemos por su poder y por su amor la habilidad para entrar en esta realidad, aún en estas circunstancias. Pero sabemos también que tenemos que estar abiertos a su gracia, su perdón y su amor. Y por eso, antes que empezar esta misa, pidamos perdón de nuestros pecados y pidamos a Jesús para guiar a nosotros en su vida y en su resurrección. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Porque eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria al Padre, oh Dios creador, gloria al Espíritu santificador. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Oremos. Señor Dios, que por medio de tu unigénito, vencedor de la muerte,
nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna. Concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna por la acción renovadora de tu Espíritu, por nuestro Señor tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hemos comido y bebido con Cristo resucitado. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos de él, que de antemano había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con él, después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó a predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
el día en que actuó el Señor, aleluya, será nuestra alegría y nuestro gozo, aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Aleluya, 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 cantamos al Señor. Aleluya, 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 cantamos al Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, venía siguiendo y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que habían estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace un poco más que un mes, yo vi por las noticias que Italia no tuve misas. Y en el momento yo pensé, ¿es posible no tener misas? Es algo fuera de mi imaginación. Y después, también en nuestro país tenemos la misma cosa, donde no tenemos misas públicas. Sí, tenemos misas como esta, pero no es la intención de Jesús que quiere tener toda la gente juntos para recibir la palabra de Dios y la Eucaristía y levantar nuestras oraciones hacia Dios como una iglesia. Pero también esta es nuestra realidad. Y en esta realidad yo tengo algunas preocupaciones. Por ejemplo, yo tengo preocupaciones en las enfermedades, no solamente con el coronavirus, sino otras cosas también, porque es difícil para personas en los más débiles para tener lo que necesitan. Y también las personas que trabajan en este lugar, los enfermeros y los doctores, también las personas que trabajan en los hospitales y otras áreas. También hay padres, y muchos padres son mayores, y los padres están visitando varias personas, y es una riesgo también para ellos. En Italia había 100 padres que se murieron después de esta. Y es posible aquí también. También yo tengo preocupaciones en los que están tratando a obtener trabajo después de perder su trabajo. La situación económica no es tan buena y tenemos algunas preocupaciones en esta también. Y además en la iglesia es algo nuevo para mí. No sabemos cómo vamos a continuar con algunas cosas, además con la iglesia y las otras cosas. Y no sabemos el futuro.
En el futuro, quién sabe lo que va a ocurrir, especialmente en este año. Pero usualmente yo tengo un proceso en responder de estas cosas. La primera cosa que hago es orar. Y orar para levantar todas las cosas a Dios y buscar su sabiduría para discernir mi respuesta. Es la primera cosa. Y la segunda es después hacer lo que puedo, lo que es razonable y continuar en mis acciones. La tercera cosa es para dar a Dios lo que es fuera de mi control, porque hay muchas cosas fuera de mi control y tengo que dar estas cosas hacia Dios. Y la última cosa, y a veces lo más difícil, es tener un paz en entender que últimamente Dios es Señor y Dios va a hacer su voluntad. Si yo estoy haciendo lo que puedo, Dios puede hacer lo que Él puede y Dios es poderoso. Hace 2 semanas había mucha lluvia en McMinnville, en Oregon. Y personas dicen que, oh sí, pero es Oregon, siempre hay lluvia. Pero en este tiempo estábamos en las casas como un cárcel y también había mucha lluvia y no había algunas cosas para hacer en la iglesia. Yo tuve que hacer muchas cosas, pero no como antes. Y en ese tiempo yo estaba un poco deprimido en esta. Y un día había un poco de sol que yo pude ver por la ventana. Yo pensé, yo me voy afuera para ver el sol por la primera vez en más que una semana. Y después yo estaba mirando en el cielo y había un azul muy fuerte y también las nubes muy bonitas. Y estaba pensando en un dicho que tenemos en inglés. Este dicho es que, en inglés, every cloud has a silver lining. So es un dicho en inglés. En español es algo diferente. Pero literalmente es cada nube tiene un borde de plata. Pero no es un dicho en español. Es similar, yo pienso que no hay mal no hay mal que por bien no venga. Sí, no es un dicho que estoy diciendo mucho. Pero ¿saben la idea? La idea es que tenemos una esperanza. Aun cuando tengamos dificultades o desafíos. Pero me gusta más la imagen que tenemos en inglés. Es porque después de una tormenta, después de mucha lluvia en la oscuridad, es fácil pensar que no va a cambiar. Pero un día va a cambiar. Y más que esta, cuando brille el sol, vamos a tener una belleza en el cielo. Y las nubes, que originalmente eran objetos de la oscuridad, en este momento vamos a tener la belleza por las mismas cosas, las nubes. Y me gusta esta imagen porque es una imagen de la vida, pero es más también una imagen que tenemos en Jesús, en su cruz. Por ejemplo, en Viernes Santo había Jesús en su cruz, sufriendo. Y las personas, como las Marías y Juan y las otras personas, estaban a los pies de Jesús, orando en la tragedia de esta, muy fea. Probablemente no estaban pensando
que un día vamos a tener algo bueno. Probablemente estaban pensando que es una tragedia, que es malo, es feo. Pero el milagro que tenemos hoy en la Pascua es la resurrección. En la resurrección, la cruz, un símbolo de la muerte, es un símbolo ahora del poder de Jesús a causa de su sacrificio. Y la cruz hoy brilla como las nubes en el cielo, pero brilla más fuerte porque tenemos con la cruz de la resurrección una imagen que Dios puede vencer el pecado y la muerte. Y con la resurrección tenemos una nueva vida que es más bonita que antes. Es por eso los católicos, por ejemplo, tienen cruces como collares. Y algunas personas dicen, ¿por qué están usando cruces? Es algo feo. No. La cruz muestra el poder de Jesús sobre la muerte y demuestra su poder. Esto es importante para nosotros recordar en todos los días, pero especialmente hoy, cuando tengamos dificultades o cuando tengamos preocupaciones, tenemos una promesa de Dios que es más que una promesa, es una realidad. Y por eso, en esta Pascua, podemos pensar en algunas cosas. La primera es que Jesús es el Señor. Jesús tiene poder sobre la tierra y el cielo. Y Jesús va a vencer todo. La segunda es que podemos vivir como personas de la resurrección, personas de esperanza. La tercera es que podemos buscar, por ejemplo, la plata en los bordes. Es para buscar el bueno, el bien que Dios va a dar a nosotros. Y por último, podemos vivir en esta realidad, para vivir en una manera que sabemos que Jesús es el Señor y nosotros somos amados por el Señor, y por su sacrificio y por su resurrección podemos entrar en su reino y vivir una vida de liberación. Todas las promesas que tenemos del Señor son reales. ¿Por qué sabemos esta? Es porque Jesús resucitó. De pie, por favor. Y hermanos, por medio del bautismo, hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo, es decir, por medio del bautismo. Hemos sido sepultados con Él en su muerte, para resucitar con Él en la vida nueva. Por eso, culminado nuestro camino cuaresmal, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo, con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras, y nos comprometidos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. Por consiguiente, renuncian ustedes a Satanás. Sí, renunciamos. Renuncian a todas sus obras. Sí, renunciamos. Renuncian a todas sus seducciones. Sí, renunciamos. Renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Sí, renunciamos. Renuncian a todas sus seducciones del mal para que el pecado no los esclavice. Sí, renunciamos. Renuncian a Satanás, Padre y autor de todo pecado. Sí, renunciamos. Y creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, creemos. Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado
a la derecha del Padre, Sí creemos. y creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí creemos. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo, nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. Y con la Pascua de Jesús, Dios cambió el pecado y la muerte a gracia y vida. Elevemos nuestras oraciones con confianza hacia el Santo Dios. Para que la Iglesia entera, en este tiempo pascual, comparta la buena nueva con entusiasmo de los primeros cristianos, oremos al Señor. Escúchenos, Señor, te rogamos. Para que las autoridades locales y nacionales transformen la sociedad en un mundo de pureza y sinceridad, oremos al Señor. Escúchenos, Señor, te rogamos. Para que todos los cristianos, hombres y mujeres, sean testigos de Cristo resucitado en todo lo que dicen y hacen, oremos al Señor. Escúchenos, Señor, te rogamos. Para que todos los reunidos para celebrar el triunfo del Señor sobre la muerte, quienes participan de su cuerpo y sangre, reconozcan al Señor resucitado en unos y otros, oremos al Señor. Escúchenos, Señor, te rogamos. Dios de gloria y poder, te damos gracias por la resurrección de tu Hijo, y en su nombre concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sean agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio mediante el cual
admirablemente renace y se nutre tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestro Pascua fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de Pascua, el mundo entero desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar. Santo, santo, es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alejandro y todos los pastores que cuidan a tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Amén, 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 por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos de líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un signo de paz. De nosotros, ten piedad de nuestras almas. Cordero, que bajaste del cielo, tan solo por amor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas. Cordero, que bajaste del cielo, tan solo por amor, danos paz, tu paz, tu paz, danos tu paz, tu paz, tu paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Nadie viene a mí si el Padre no lo llama. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo Evangelio daré, es mi cuerpo, vida del mundo, que se coma de mi carne, tendrá vida eterna, tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en día. Solamente al
algunas cosas. La primera es que ustedes que están mirando esta por YouTube, gracias, pero también trata de usar las otras cosas que tenemos. Por ejemplo, en Facebook tenemos una página, St. James McMinnville. Tenemos la información allá y también algunas enseñanzas, otros cambios y cosas para información. La otra es que en el sitio web, St. James McMinnville, busca St. James McMinnville, es más fácil. Vamos a tener otras cosas allá también, incluyendo el boletín. Y además, los que quieren ofrecer una donación, tenemos en la primera página un lugar para esta. Es por un símbolo de un regalo y dice donación. Hay información, instrucciones cómo cumplir esta. Y además, si quieren mandar sobres, está bien también. Pero en el futuro, mi deseo, claro, es para tener, por supuesto, tener todos ustedes juntos. Pero mientras estamos esperando este día, podemos orar y tratar de apoyar al uno al otro y pedir a Jesús para ayudar a todos nosotros en cualquier manera que necesitamos. De pie, por favor. Oremos. Dios de bondad, protege paternamente con amor incansable a tu iglesia, para que, renovada por los misterios pascuales, pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y Dios se bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Señor, aleluya. Aleluya, Señor, aleluya, Señor, aleluya, aleluya, Señor. Con gran poder de la muerte subió, con gloria y majestad al cielo se elevó. Vivamos con alegría en el amor de Dios, compartiendo con todos esta resurrección. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya.